Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, riesgo público y las fuentes de información. Invitamos a nuestra experta, la doctora Paola Ramírez, administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Paola, muy buenos días, bienvenida. Linita, buenos días a todos los asistentes, a ARL Positiva por este espacio. Nuevamente hoy en nuestro 9º encuentro en este seminario de riesgos públicos. Efectivamente, en la mañana de hoy vamos a tratar un tema muy importante en este seminario dando continuidad. Vamos a analizar todas las oportunidades que se dan para la materialización del riesgo público. Entonces, para ello es importante recordar que este seminario comprende 20 sesiones. Hoy estamos en la sesión número 9 y vamos a tener unos objetivos específicos para poder socializar con ustedes la mañana de hoy. Dentro de ellos está conocer los mecanismos de autoprotección en las diferentes situaciones que se viven a diario para cada ser humano y reconocer cuáles son las motivaciones que se causan para que se llegue a materializar este daño público. Entonces, nuestro objetivo general es conocer todas estas situaciones que permiten la materialización del riesgo, las oportunidades que damos ante los delincuentes y de qué manera podemos tener algunos tips para empezar a prevenir que se lleven a cabo estas situaciones. Pero antes de eso, como todas las mañanas, Linita, tenemos nuestro sondeo para mirar a ver cómo están los conocimientos de nuestros asistentes la mañana de hoy. Entonces, Linita, te cedo la palabra para que miremos el sondeo, por favor. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo la doc, como siempre vamos a realizar el acostumbrado sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, muy atentos, vamos con la primera pregunta. Demostrar un comportamiento temerario puede generar la oportunidad de materialización del riesgo público cuando A. Paso a la calle sin mirar el semáforo. B. Alardeo con mis amigos de mis habilidades al conducir. O C. Ante muchos atacantes mantengo una posición desafiante. Lean muy bien la pregunta, analicen muy bien las respuestas y seleccionen ahí desde sus pantallas la respuesta correcta, por favor. Claro que sí, Nita. Vamos a ver cómo nos va en este sondeo el día de hoy. Vamos a ver, Doc. Igual ustedes recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos. Claro que sí, Milina. Aquí la Bueno, palabra Doc, temerario vamos es a ver. clave, clave para la respuesta. Listo, vamos a ver qué dijeron ustedes. 30% paso a la calle sin mirar el semáforo, un 7% alardeo con mis amigos de mis habilidades al conducir y un 63% nos dijo ante muchos atacantes mantengo una posición desafiante. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿la predictibilidad en el riesgo público es un rasgo de comportamiento propio de A, rutina generalizada, B, indiscreción, C, confianza? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen nuevamente la respuesta correcta, por favor. A ver qué tal están nuestros asistentes la mañana de hoy, qué tan pilos están. Vamos a ver, Mido, vamos a ver qué contestan en esta, qué tal están esos porcentajes. Bueno, vamos a ver los porcentajes. El 33% dijo rutina generalizada, 15% indiscreción y 52% confianza. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte.
El riesgo público es considerado como la eventual afectación generada por A, una situación peligrosa, B, una persona con la intención de causar daño o C, un arma altamente letal. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Esto ya lo hemos venido reforzando durante todos los seminarios anteriores. Vamos a ver qué tan ¿Qué pilos y tan tan atentos han concentrados. estado? Sí, claro que sí. Listo, muy bien. Vamos a ver qué contestaron. Bueno, el 65% nos dijo una situación peligrosa, 28% una persona con la intención de causar daño y un 7% nos dijo un arma altamente letal. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos. Listo, Doc, te dejo entonces Minita. nuevamente. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos estos participantes que ya empezaron con nuestro sondeo la mañana de hoy. Y vamos a dar Listo, Doc, continuidad ya en creo materia. que quitaste la presentación para Aquí que la por tengo. favor la vuelvas a compartir porque dejaste de compartir pantalla. Miremos, a ver, tú me dices Listo, si está ya, perfecto. ya, Ok, Doc, listo. listo. Bueno, entonces estamos viendo acá que como siempre, como todos los encuentros que tenemos los martes cada 15 días, yo primero empiezo a recordarles todo lo que son los conceptos, las diferencias entre peligro, riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Sonaré muy repetitiva, pero lo rico es que las personas nuevas que nos acompañan en la mañana de hoy puedan adquirir esos conocimientos que ya hemos venido develando en las sesiones anteriores y quienes ya vienen con nosotros en este transcurrir semana, cada 15 días, pues puedan refrescar un poquitico la memoria. Entonces miramos la diferencia entre peligro y riesgo. Entonces siempre tener claro que peligro es todo lo que se observa, la situación o la fuente que se evidencia. Puede ser una persona violenta, un artefacto explosivo, pueden ser sustancias químicas, armas de fuego, es todo lo que se ve, o una calle peligrosa. Pero la diferencia entre ese peligro que es la fuente o situación frente al riesgo, ya el riesgo lo vamos a ver, es como la probabilidad de que se genere ese daño o esa materialización, ¿cierto? Entonces, de que ese peligro que se evidenció, esa situación que observamos y analizamos y que identificamos, se pueda volver un riesgo y nos genere daño a nosotros, tanto a nosotros como a bienes materiales o públicos. Entonces esa es la gran diferencia. Una cosa es lo que vemos, observamos e identificamos, que es el peligro, y otra cosa ya es el riesgo, que es la probabilidad de que se genere ese daño y qué severidad va a generar esa afectación o esa materialización. Y lo mismo sucede con amenaza y vulnerabilidad. Entonces recordemos que la amenaza es la potencial ocurrencia de un daño en un lugar específico, en una duración e intensidad en un tiempo determinado y que hay un agente generador de ese daño. Y en cuanto a la vulnerabilidad, ya estamos hablando de la exposición de la persona, de qué tan vulnerable es, qué tan expuesto está a ese factor de riesgo. Las deficiencias de seguridad o la omisión de haber visto esas alertas tempranas que en algún momento nos empezaron a decir, cuidado que ahí hay un peligro, cuidado que ahí nos puede pasar algo. Entonces no nos protegimos y esa vulnerabilidad o esa exposición que tenemos a ese daño es ese concepto. Entonces ya dejando claro estas 4 conceptos, vamos a recordar que el peligro público siempre es causado por el hombre, siempre se genera por el hombre. Yo puedo decir, un arma de fuego es peligro público, pero acordémonos que siempre lo genera es el hombre. Un atraco, un robo, una situación violenta, maltrato, violencia, siempre lo va a generar el hombre. Entonces, el concepto de riesgo público, ya lo traigo aquí adelante a refrescar, determinado por el hombre. ¿Y a quién le causa daño el hombre? Entonces aquí vamos a ver quién sufre el daño. El daño lo sufren las personas, los equipos, entidades públicas o entidades privadas de acuerdo a la motivación que tenga ese agresor de generar el daño. Y acá ya en resumen, recordamos que el concepto de riesgo público son las situaciones que se viven en espacios públicos que ponen en riesgo la vida o la integridad física
de la persona o la vida útil o la integridad de un establecimiento de comercio, un establecimiento con una actividad económica, la que sea, pública o privada, y es generada por el hombre. Acá también nos hablan dentro de la conceptualización de que algunas situaciones en la vía pública o en los espacios públicos en cuanto a accidentes de tránsito, también denominados como riesgo público, pero pues la GT 45 claramente nos dice que el riesgo público es un riesgo y que la seguridad vial enmarca todo lo que son accidentes de tránsito. Entonces es importante tener eso claro. Es mirar acá dentro del consecutivo de los términos, empezar a evidenciar de qué manera se da esa materialización de riesgo, pero siempre que damos la oportunidad para que suceda. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Entonces, la oportunidad simplemente son situaciones que permitan o facilitan que el riesgo público se materialice. Entonces, por una imprudencia, una negligencia, situaciones de desconocimiento, actitudes siempre comportamentales de la persona, que se permiten esa materialización del riesgo. Entonces, para ello, la mañana de hoy vamos a empezar a mirar varias situaciones que permiten la oportunidad. Entonces, acá vamos a ver temeridad, confianza, desconocimiento, la hora, día, lugar, fecha. Sí, son como varias despliegues que tiene esta temática con la finalidad de que evaluemos en qué momento nosotros podemos estar viviendo alguna de ellas y qué tips nos podemos llevar la mañana de hoy con nosotros para empezar a evitar que esto suceda. Entonces, cuando hablamos de temeridad, entonces miramos, pero ¿qué es el concepto de temeridad? Entonces, acá les traje el concepto de temeridad. Es un acto de imprudencia, una exposición excesiva a un riesgo innecesario. Que si yo evidencio de que algo puede pasar o que algo está pasando a mis ojos, no me importa y me meto allá de lleno pues a buscar las consecuencias que yo sé que muy probablemente puedo llegar a generarse en mi vida o en mi establecimiento público o privado, pero que con toda la aptitud de temeridad las voy a asumir. Entonces, esa oportunidad que da la temeridad está clasificada por conducta de riesgo a conciencia. Una cosa es que uno desconozca que puede llegar a pasar algo malo y otra cosa muy diferente es que yo siendo consciente de que me puede pasar algo malo, voy y me enfrento a ese riesgo. Entonces, por eso la palabra temeridad es asumir esas conductas de riesgo siendo conscientes de ubicarnos en el lugar, la hora, en una situación o momento inadecuado e inoportuno o donde estamos evidenciando situación de agresión, violencia, agresca, algo que sabemos que las consecuencias pueden llegar a generar afectaciones a la integridad física propia o de las instalaciones donde estemos nosotros o que estemos evidenciando. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que en ocasiones vemos en otras personas y decimos, ay, pero qué temerario? Entonces, acá yo les traje como esos tipsitos y esos casos. Desafiar a los entes de control, desafiar a los delincuentes. Entonces, acá uno por uno vamos a empezar a desglosarlos, a ver cómo los vemos en nuestro día a día. Entonces, desafiar a los entes de control. A ver, un ejemplo. Voy en mi vehículo, tengo una persona de tránsito diciéndome que debo de parar porque la vía se la da a la vía consecuente y yo decido seguir derecho. O me hacen un pare para revisión de documentos y yo decido seguir derecho. Yo ahí estoy siendo temerario y estoy generando la posibilidad de entrar en una discusión con un ente de control. Entonces es mejor evitarlo. Un llamado de atención que me haga a mí un ente, puede ser las que terminan en Contraloría, Fiscalía, Veedurías, Contraloría y Procuraduría. Estas empresas que tienen la función de controlar, de evaluar, de revisar, de auditar, normalmente llegan a las diferentes entidades públicas o privadas a hacer su tarea, que es vigilar el buen funcionamiento en todos los aspectos de las empresas. Pero si la persona que atiende la auditoría o la revisión es temeraria, responde con insultos, está generando ya una situación de conflicto de hombre a hombre o de hombre a institución, que lo que puede llegar a generar es una conducta de riesgo público a futuro, ¿cierto? Llenarnos de motivos para cometer situaciones que no debiesen ser,
predisponer una relación entre comercios diferentes. Y de ahí en adelante empieza a generarse esa oleada que ya empieza a generar discordia, indisposición entre las partes y a futuro terminan ya como esos motivos de insatisfacción y de querer sacarse la pullita, la espinita. Esas situaciones de desafiar a los entes de control en ocasiones nos puede traer a nosotros una situación de riesgo público que no deseamos. Y es precisamente esa situación causada por el hombre que genera actos de violencia, maltrato físico, verbal, y que podemos estar expuestos no solamente la persona que lo ocasiona, sino quienes lo rodean en su entorno. Asimismo, desafiar a los delincuentes, que muchos conocemos los casos, no sé si de pronto alguno de nosotros lo hayamos vivido en carne propia, que no sabemos cómo reaccionar ante un suceso de delincuencia común en la calle. Entonces estamos expuestos a que un delincuente nos ataque y nosotros nos creemos, pues, los machos, los duros, los súper protegidos, los que no nos puede pasar nada y nos enfrentamos al delincuente. Sí, yo sé que también es de mucha gallardía poderlo hacer, pero en esta época no estamos en época de entrar a ese choque porque desafortunadamente ese choque nos está generando la pérdida de vidas y es importante, el riesgo público siempre lo que busca es salvar vidas. Estos seminarios lo que buscan es generar conciencia, generar tips de autocuidado para que evitemos ser nosotros los víctimas ante los delincuentes, a los que están ahí pendientes del acecho. Entonces, desafiar a los delincuentes hoy por hoy, sí, yo sé que de pronto en trabajo mancomunado con la comunidad, donde todos hacemos un frente de protección, de autocuidado, de perseverar entre todos para que no suceda nada. Sin embargo, estos grupos tan organizados desafortunadamente están generando ya unos daños colaterales que son devastadores, daños irreparables cuando hablamos de vidas, de daños ya graves cuando hablamos de afectaciones a la salud con consecuencias lamentables o cuando hablamos inclusive de destrucciones de bienes públicos o privados que cuesta bastante y que inclusive puede llegar a dejar en la quiebra a las personas, a las empresas, a las compañías. Entonces sí es importante evaluar hasta dónde vale la pena desafiar a los delincuentes o más bien, pues desafortunadamente en este momento es preferible ser no el valiente, por no decir el cobarde, pero salvar la vida y que no nos genere ningún daño colateral. Lo mismo provocar riñas con extraños, eso también hace parte de un acto temerario. Cuando nosotros provocamos riñas con extraños, lo que estamos generando es una actividad de provocación, una actividad de desafío, una actividad que lo que hace es generar en ellos ese motivo para ya dar una gresca con consecuencias no deseadas. Viajar a lugares en conflicto armado. Entonces, en este momento, ¿cómo puedo llegar yo a ser tan consciente de que no hay un lugar en la ciudad, en el país o en otro país donde está sucediendo algo de talla pues nacional, de afectación bien voluptuosa, llámese por conflicto armado, religioso, ideología, el motivo que sea que se esté viendo al interior del lugar, y ser yo tan temerario de decir, no, a mí no me pasa nada, yo soy fresca, voy de bajo perfil? No bajemos la guardia, no bajemos la guardia porque desafortunadamente, mira, escuchamos en noticias, por favor, escuchemos todos, cuando vemos que está sucediendo, inclusive con el COVID, todos sabemos que hay una alerta que nos está diciendo pilas, cuídense, y sin embargo todos temerariamente nos exponemos, sí, sin saber las consecuencias, o aún sabiéndolas, desconociéndolas, nos exponemos a ellas. Entonces, esas acciones temerarias es importante que las evitemos. Eso hace parte de uno de los tips para que no caigamos en ser víctimas del riesgo público. Otro ejemplo, deambular en las calles entre las manifestaciones. Estamos en una época de paro nacional donde ya llevamos más de 60 días de paro continuo. Desafortunadamente muchas familias retornando a sus hogares a horas muy tardes de la noche, después de 2, 3, 4 horas de caminata, porque desafortunadamente los medios de transporte no han podido fluir de la manera que se espera. Y este conflicto de ideologías, estas manifestaciones de querer ser escuchados, muchos grupos con sus motivaciones y con sus intereses de llegar a acuerdos, de buscar soluciones, desafortunadamente también está dando el espacio o la brecha para que los delincuentes, las personas que están generando el daño, se intercepten y empiecen a generar afectaciones, están generando daño a personas,
ya cuántas vidas nos ha dejado perdidas este paro nacional, cuántos establecimientos públicos y privados ha dejado ya en destrucciones del 70, 80 hasta el 100% de los bienes. Y desafortunadamente la temeridad de nosotros de decir, no, yo pasé por toda la manifestación pública y no me pasó nada, puede que un día pueda suceder por suerte, pero puede que al segundo o tercer día no vaya a pasar lo mismo y recibamos un artefacto, recibamos un golpe o seamos afectados en alguna situación. Y un ejemplo que no hace parte de riesgo público, pero para contextualizar el concepto, son los deportes extremos. Entonces, hasta donde yo decido escalar una montaña, subir el Everest, lanzarme en parapente, cuando sé que es un deporte extremo, que trae consigo mismo un alto riesgo, probabilidad de que me genere daño, afectación a mi vida. Sin embargo, yo me arriesgo y me lanzo allá con toda, pues, a vivir esa situación, esa adrenalina que me genera el deporte que quiero realizar. Entonces, esa misma adrenalina que tal vez nosotros sentimos en los momentos en que somos fuertes y nosotros somos los que impulsamos y somos temerarios y somos los que estamos siendo provocadores, bajemos la guardia. Tratemos de más bien evitar en este momento lo que queremos es salvar vidas y evitemos que ese sea uno de nuestro actuar, una de las formas de nuestro vivir. Bueno, otra oportunidad que se da en el riesgo público corresponde al desconocimiento. Esa oportunidad que da el desconocimiento es una oportunidad bárbara. No podemos caer en ese error en épocas de TICs, en épocas de masificación de la información, donde las redes sociales, los medios de comunicación, los datos de nuestro celular, los que estamos pegados a un computador, tenemos el acceso a la información y a veces no queremos acceder a lo que realmente es importante. Nos ponemos a mirar la vida de Pepito, Pepita, Julanito, Perencejito, muy rico, muy chévere en tiempos de ocio, mientras pasamos el almuerzo, mientras hacemos algunas cosas, pero desafortunadamente ese desconocimiento por no entrar a ahondar y a conocer la realidad situacional, económica, política, social que vive nuestra ciudad, nuestro país, nuestro barrio, nuestro entorno, el mundo entero, nos hace pecar, nos hace caer como víctimas del riesgo público. Entonces el desconocimiento es una actuación sin conciencia, ¿cierto? Entonces, al ser temerario estamos siendo conscientes y actuamos pues en contra y provocadores. El desconocimiento es una acción por omisión y por desconocimiento, no tenemos conciencia de qué es lo que puede estar pasando. Pero la invitación es para que, por favor, no dejemos que la falta de información sea uno de los motivos generadores de que se materialice el riesgo público por haber dado la oportunidad en desconocimiento. Entonces, no ver noticias nos hace dar pues ahí la oportunidad para que esto se dé. No conocer la matriz de peligros y riesgos del lugar donde trabajamos. Mire qué cosa tan importante. ¿Cuántos de nosotros en este momento nos podemos entrar a cuestionar? Yo, donde trabajo, conozco si existe una matriz de peligros y riesgos. Muchos de nosotros, inclusive en algún momento de nuestras vidas, ni siquiera sabemos que era una matriz de peligros y riesgos, que existía esa matriz. Ahora bien, los que ya tenemos acceso de saber de que debe existir por normatividad, todas las empresas y sus responsables de seguridad y salud en el trabajo y los jefes de talento humano deben tener levantada esa matriz de identificación de peligros y riesgos. Ustedes, ya sabiendo de que eso existe, que eso es un insumo importante para no caer y no ser víctimas, por favor, conózcanla, por favor, evalúen allí si hay identificado el riesgo del peligro público, ¿cierto? Porque recordemos lo que hemos visto en clases anteriores, en sesiones anteriores de los seminarios. Una cosa es el grupo de los riesgos que se generan a causa de la labor que desarrollo, como operario, como persona de mantenimiento, persona de aseo, persona transportadora, persona que trabaja con maquinaria pesada, maquinaria fina, o en producción o trabajo en serie, o en oficina, en trabajos administrativos o en celaduría, a diferencia de los grupos de identificación de peligros que nos genera a nosotros esa transversalidad al riesgo público, ¿no? Entonces, uno es el propio de nuestro trabajo, lo que hacemos, nuestro quehacer por lo que fuimos contratados y que nuestro manual de funciones, de actividades y de tareas nos lo exige y estamos expuestos permanentemente. Y el transversal, riesgo público.
que está permeando cualquier tipo de trabajo, cualquier organización pública, privada, cualquier espacio, llámese trabajo, llámese casa, llámese colegio, llámese universidad, llámese el bar, llámese la cafetería, llámese el teatro, ¿no? Entonces, esos dos grupos es importante identificarlos y ya pues al contexto de nuestra empresa evidenciar, conocer esa matriz de peligros y riesgos y saber cuáles son las que están identificadas, que una vez identificadas y yo conociéndolas, pues empiezo a protegerme, a saber qué es lo que debo hacer para que no vaya a sucederme nada, ni a mí como persona, como ser humano, ni a la compañía o a la empresa. No estar contextualizado del lugar en el que me desenvuelvo. ¿Qué sucede? Si yo sé que la compañía o la fábrica o la empresa o la agencia de comunicaciones o la agencia de telemercadeo, de ventas, de viajes, de turismo, está ubicado en una zona X donde la zona de acceso es por un callejón oscuro que no tiene luz pública, que a 2 cuadras está el grupo donde venden y expenden sustancias psicoactivas o que en la otra esquina son solo bares, bueno, o que sea la problemática social o de orden público que tengan las vías de acceso al lugar de trabajo, pues desafortunadamente si no las conocemos, si no estamos contextualizados, si no empezamos a proteger. ¿Me escuchas? Lina, Doc, sí ¿me señora, ya te escuchas? escucho. Perfecto, ay bendito Dios, ok, listo, aquí estoy. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, pues, nuevamente pedimos disculpas a los asistentes, se le fue totalmente la señal a la doc, entonces yo voy a compartir la pantalla. Perfecto. Ingeniero, ingeniero, ¿me compartes pantalla, por favor? Listo. Doc, ¿tú puedes ver mi pantalla? ¿Ya la estás observando? Perfecto, veo perfecto, sí, veo perfecto. Listo. Y vamos en esta diapositiva. Entonces tú me dices en qué momento yo la voy cambiando para que Claro, podamos continuar. perfecto. Te agradezco y mil disculpas para el público, se fue aquí el servidor. Bueno, entonces retomamos. Importante, veníamos hablando de cuáles son los tips o las oportunidades que se dan para que se materialice el riesgo público. Entonces ya hablamos del caso de la temeridad, cuando nosotros somos temerarios y damos la oportunidad al delincuente. Igualmente, cuando por desconocimiento generamos esos espacios o esa oportunidad para que nos agredan a nosotros. Entonces, damos aquí ejemplos de actuar sin conocimiento, de no conocer noticias, de no conocer la matriz de peligros y riesgos de nuestro lugar de trabajo. Igualmente, las citas a ciegas, aquellos que pertenecen a esos grupos de Facebook o esos grupos de conseguir parejas donde no se conocen y por desconocimiento dan ese espacio para invitarlos a lugares cercanos, al lugar de trabajo, a la casa. Eso ya empieza a generar el espacio para ser nosotros los víctimas de una situación que no estemos deseando. Igual entregar información a desconocidos, personas que no conocen, que no conocemos y que nosotros le damos la oportunidad de socializarle cosas tan íntimas, tan privadas, tan propias de nuestra vida, de nuestras rutinas, de nuestra economía, de los procesos de nuestra empresa. Eso hace que si nosotros no conocemos muy bien a las personas y desconocemos cuáles son sus intenciones de daño, posiblemente nos utilicen a nosotros como informantes para causar el daño. Y así traigo acá un ejemplo muy claro. Desafortunadamente hay lugares de orden público donde grupos de armados, no delincuenciales, sino ya grupos armados, están generando la afectación a lugares, un ejemplo, parques naturales, y nosotros no conocemos la situación territorial. Decidimos irnos a un plan vacacional, ahorita por lo menos mitad de año, los niños están en sus vacaciones y decidimos ir a esos lugares donde hay un conflicto interno armado o un conflicto de bandas o un conflicto de pandillas en el que nos vemos nosotros inmersos por acceder a esos lugares pensando en pasar un buen plan vacacional, pero desafortunadamente por desconocimiento somos nosotros víctimas. Linita, siguiente, por favor. Bueno, tenemos acá situaciones precarias de seguridad, acá hay muchas situaciones que se dan en las calles desoladas, en vías oscuras, zonas delincuenciales donde no hay gobernabilidad, donde no contamos de pronto con grupos militares, grupos del gobierno, Policía Nacional, que son aquellos organismos públicos encargados de nuestra protección rural, de nuestra protección territorial. Desafortunadamente pasar por estos lugares son sistemas o
situaciones precarias de seguridad porque no hay gobernabilidad y nosotros debemos evitar llegar a esos lugares. Cuando hablamos de la calle del Bronx o cuando hablamos de calles particulares donde sabemos que hay grupos delincuenciales ahí viviendo o habitantes de calle, pues ya nosotros sabemos que eso es un lugar precario, que no debemos pasar por allí y debemos protegernos, porque si nosotros buscamos evitar tener contacto con el riesgo o exponernos, evitamos exponernos al riesgo, pues así mismo nos vamos a proteger y no nos va a pasar nada. Siguiente, Linita, por favor. Tenemos también aquí el caso de la notoriedad. Eso lo hemos visto en las sesiones anteriores, en el seminario, cuando nosotros somos fácilmente identificables ante el delincuente por nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, los lugares que frecuentamos. Eso hace que llamemos la atención de los delincuentes y más aún si lo hacemos en lugares donde no estamos contextualizados. Un ejemplo, si yo me voy con mi chaqueta marca Levi's o mi traje de Mario Hernández o mi cartera de cuero, mis gafas Ray-Ban, mi celular iPhone, último modelo, o mi laptop en la mano y voy pasando no por el centro comercial, sino voy pasando por la calle oscura, pues obviamente estoy dando toda la oportunidad para que se dé la situación delincuencial. Entonces, no es solamente lo que llevemos, las alhajas que llevemos puestas o los accesorios que llevemos puestos, sino es la notoriedad que nosotros demos en el lugar inadecuado. Gracias, Limita. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de la confianza, en la confianza estamos hablando de actividades donde por demasiada confianza, excesiva confianza con la persona no adecuada o con la empresa no adecuada, damos la oportunidad para que nos saquen información, para que nos ataquen, para que nos generen ese daño por la propiocepción elevada, es decir, ese concepto de nosotros mismos, esa percepción de confianza en nosotros mismos que nos hace creer omnipotentes, poderosos, Superman, el muchacho, las chavas, que podemos con todo. No nos confiemos de eso, señores, por favor. Es importante que tengamos los pies aterrizados, los pies sobre la tierra y sepamos dónde estamos ubicados y qué nos está rodeando en el entorno. La heterocepción devaluada, es decir, cuando nosotros creemos que contar con los demás no es importante, que todo lo podemos solos, eso también es malo, porque desafortunadamente cuando no tenemos una cadena, una coacción, un equipo masivo, un equipo fuerte, donde todos nos protegemos con todos, desafortunadamente ahí es donde nos llega el mal, ahí es donde nos llega la persona delincuente al acecho. Confiar en la persona equivocada, desestimar algunas situaciones y por confianza pensar que no va a pasar nada. Porque de hecho, pues acá les traía a colación el concepto de confianza, que es la creencia de que una persona o grupo es capaz y deseará actuar de manera adecuada, pero no siempre sucede así. Entonces, la confianza mata al gato. Y el gato tenía 7 días. Entonces es importante eso, que tengamos en cuenta que la confianza en ocasiones es la oportunidad perfecta para que nos hagan daño. Siguiente, Linita, por favor. Tenemos acá la indiscreción. La indiscreción es los errores que cometemos nosotros por nuestra propia lengua, por nuestro propio suministro comunicacional, de verbalización, de fuga de información. Fuga de información cuando somos indiscretos y dejamos los documentos o los accesos a la información de manera abierta, sin clave, sin protección, sin discreción y acceden a ella. Hay fuga de información. Suministro de datos, cuando nosotros mismos somos los que suministramos los datos y decimos, mañana nos pagan la prima, mañana me voy para Cancún. Dar nosotros tenemos dinero, que nosotros nos damos buena vida, que nosotros tenemos la clave del banco, que nosotros tenemos la clave de nuestro jefe, que nosotros tenemos el acceso a la bodega de inventarios. Esas cosas no se dicen delante de la gente porque nuestra indiscreción hace que los demás conozcan nuestras actividades y desafortunadamente nos acechen. La exposición de contraseñas y clave, las contraseñas de nuestros equipos, de nuestras claves bancarias,
Si somos indiscretos, no tapamos con la mano, con una carpeta, con un cuaderno, en el momento en que hacemos la transacción o digitamos una contraseña, una clave en un establecimiento de comercio, haciendo una compra, ahí estamos sufriendo, o estamos siendo víctimas del el ataque cibernético, del phishing, del ataque del acceso a nuestras claves o nuestras tarjetas, a la duplicación de nuestras tarjetas. Esa es una manera de que nosotros no demos la oportunidad, dejando de ser indiscretos. Gracias, Dinita. La siguiente, por favor. La rutina generalizada. Esta rutina generalizada es cuando nosotros siempre a la misma hora salimos, comemos en el mismo lugar, retiramos en el mismo cajero, voy siempre a la misma tienda a la misma hora, en la oficina me mandan a hacer la consignación de las ventas todos los lunes a las 8:30 de la mañana en el banco de enseguida de la oficina. Todas esas cosas empiezan a generar una rutina y una ruta de seguimiento. Si yo todos los días salgo de mi trabajo para la casa por la misma calle, la misma carrera y doy la vuelta por el mismo lugar a la misma hora, huyendo del trancón, la persona que está pendiente de nosotros, de nuestro actuar, de nuestros hábitos, de nuestras conductas, van a estar muy pendientes de esos comportamientos, de esas rutinas y muy seguramente les va a quedar totalmente fácil atacarnos porque tienen toda la oportunidad de saber si le llegamos al señor el día lunes a las 10 de la mañana, él va a estar ubicado en el parqueadero, en el carro color rojo y él trae consigo la recolección de la venta del fin de semana puente. ¿Sí? O sea, esas cosas son importantes que las tengamos previstas, de que no siempre confiemos de que a la misma hora, en el mismo lugar, con las mismas personas, el mismo restaurante, no, eso evitémoslo. De vez en cuando cambiemos la rutina y más cuando tenemos que guardar cosas, cuando tenemos dinero bajo nuestra responsabilidad, cuando tenemos eh, información importante, entonces evitemos ser nosotros los que demos la oportunidad. Y ya para finalizar, Linita, la última, por favor. Estamos mirando acá esa oportunidad en el riesgo público que se le da al delincuente, de qué manera se materializa. En nuestro actuar, independientemente del lugar donde laboremos, si estamos de viaje, si estamos estudiando, si estamos trabajando, la oportunidad se da en cada uno de los espacios. Entonces acá traigo a colación o ejemplarizo con ustedes para que se lleven la mañana de hoy estos tipsitos de autocuidado y de autoprotección. Si viajamos y definimos un lugar y se definimos el medio de transporte, eso ya nos está dando un perfil ante la persona que quiere agredirnos. Y ese perfil, si nosotros le sumamos la oportunidad de lo que describimos anteriormente, somos indiscretos o demasiados confiados, o hacemos siempre la rutina de siempre, eso desafortunadamente va a ser una alarma, una alerta para decirle al delincuente pilas que esa persona está pues con todas las condiciones para que usted pueda llegar a ella y adquirir sus bienes, ¿no? Igual si dejan la casa sola y se van de viaje, entonces se le dice al vecino, ay, échemele un ojito a mi casa, a mi apartamento, a mi negocio, y lo dijo delante del que no debía haberlo hecho. Desafortunadamente ahí es donde pasan las situaciones. En el estudio lo mismo, las personas con las que relacionamos, nuestros compañeros, independientemente de ellos, el lugar donde vamos con nuestros compañeros a tomarnos un compartir, un fresco, los espacios que nosotros nos permitimos, esos espacios son las oportunidades que se dan para que nos acechen. Y lo mismo en el trabajo, que en el trabajo pues es el tema que siempre tratamos aquí de reiterar, porque lo que buscamos con ARL Positiva es prevenirlos, darles tips de autocuidado, de protección, invitarlos a cuidar la vida, a que se amen, a que se cuiden, se valoren, a que no bajen la guardia. Entonces, limita con estos tips y esta socialización la mañana de hoy. Doy por terminada la conferencia, pido excusas por la caída de conexión. Espero haya sido útil, traté de correr lo máximo posible en estas últimas diapositivas. Limita, seguimos ya entonces con nuestra evaluación para mirar cómo nos fue la mañana de hoy, por favor. Listo, mi doc. Bueno, vamos entonces ya para finalizar, para ir cerrando nuestra acción educativa, vamos a realizar el sondeo. Entonces vamos con la primera pregunta. Bueno, vamos a ver, regáleme un minutico. A ver cómo nos fue, Linita. Espérame, doc, espérame un momento, doc.
Tranquila, Listo, Lina. ahora sí, ya. Que como estaba compartiendo pantalla, no lograba ver el sondeo, pero listo. Entonces te cuento, Doc, que la primera pregunta decía, demostrar un comportamiento temerario puede generar la oportunidad de materialización del riesgo público cuando A, paso a la calle sin mirar el semáforo, obtuvo un 15%. B, alardeo con mis amigos de mis habilidades al conducir, tuvo un 9%. Y C, ante muchos atacantes mantengo una posición desafiante, tuvo un 76%. Entonces, Mido, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Claro que sí, Lita, efectivamente. Felicitaciones a los que dieron la opción C. Efectivamente, el acto temerario es cuando nosotros desafiamos y vamos siendo conscientes, vamos en contra de lo que vemos que nos va a generar daño. Entonces, felicitaciones. Claro que sí, Lita, fue la respuesta C. Listo, muy bien. Vamos entonces con la segunda pregunta. La predictibilidad en el riesgo público es un rasgo de comportamiento propio de A, rutina generalizada, B, indiscreción, C, confianza. Nuevamente, seleccione la respuesta correcta, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados. Listo, mi Lina, miremos a ver cómo nos fue. Bueno, el 42% dijo rutina generalizada, 11% indiscreción y un 47% dijo confianza. Entonces, Bueno, entonces, cuéntanos Linita, todo, aquí por vamos a favor. mirar. Cuando hablamos de predictibilidad es cuando damos nosotros la forma de predecir, cuando somos tan predecibles, cuando dejamos todo como a la observancia. En este caso, la respuesta es la A. Cuando tenemos actuaciones generalizadas, rutinarias, eso hace que seamos muy predecibles, muy predictibles y por tanto, la persona que nos quiere causar el daño le quede mucho más fácil planear, hacer esa organización para generar el mal. Entonces la respuesta es la A. Muy bien, perfecto. Listo. Vamos con la tercera y última pregunta. Gracias, Linita. Bueno, el riesgo público es considerado como la eventual afectación generada por A, una situación peligrosa, B, una persona con la intención de causar daño o C, un arma altamente letal. Listo, miremos a ver cómo nos va. Vamos a ver, Doc. Bueno, vamos a ver qué nos contestaron los participantes. El 65% dijo una situación peligrosa, 29% una persona con la intención de causar daño y un 6% un arma altamente letal. Cuéntanos, Doc, por favor, ¿cuál es la respuesta? Claro que sí, Linita, efectivamente es la A, es una situación peligrosa. Si la pregunta hubiera dicho ¿por quién? Efectivamente sería por una persona, ¿cierto? Porque el quien causa el daño público es una persona. Pero si es generada siempre por una situación peligrosa, llámese riña, llámese hurto, llámese la situación que se presente. Entonces, de esta manera damos por terminada la socialización de la mañana de hoy. Agradezco a Lina, agradezco a todos los asistentes, a nuestro apoyo técnico. Pido mil excusas por mi desconexión momentánea, pero estaré pendiente de ustedes nuevamente en nuestra sesión dentro de 15 días, el próximo martes. Muchas gracias a todos. Claro que sí, Doc. Bueno, lamentablemente pues son cosas que pasan. Ya saben que pues hoy en día la señal de internet ha estado un poco congestionada, pero bueno, Doc, lo importante es que logramos terminar nuestra acción educativa. Por supuesto, a ti muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y a todos muchas gracias por su paciencia, por su comprensión. Como siempre, yo los invito a que visiten Posipedia para que conozcan el cronograma semanal, cronograma de esta semana, se inscriban y participen de toda nuestra agenda. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.